Hola, buenos días, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana y bendito sea Dios, que hoy también iniciamos a leer el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Leamos este capítulo que se llama Jesús ante Pilato, pero realmente esta es la segunda parte, porque la primera parte la leímos el viernes y fue la parte final del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Así que hoy leamos Juan capítulo 19 del versículo 1 al 16. Recuerda que el viernes leímos que Jesús fue llevado ante Pilato, el procurador romano, y que el pueblo pidió que soltaran a Barrabás, quien era homicida y ladrón, y que crucificaran al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Leamos entonces Juan capítulo 19, versículos 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Todos estos pasajes que vamos a leer hoy, mañana, por estos días, son muy difíciles de leer porque es todo el sufrimiento del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es difícil de leerlo. Pero debemos recordar que todo eso ya pasó y que nunca más volverá a suceder, porque el Señor Jesús hizo eso una vez y para siempre, como dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27 dicen: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote debía ofrecer un sacrificio de un corderito, de un animalito, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Y todo eso era símbolo y figura del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre y padeció en la cruz del Calvario, porque el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él hizo eso, se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Entonces, sabemos que eso ya pasó, que nunca más volverá a ocurrir. Gracias a Dios que Él ya está en el cielo, que fue exaltado hasta lo sumo y que por su sacrificio nosotros somos hechos libres. Ahora sí, leamos Juan capítulo 19, versículos 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Es que es difícil de leer. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura.
y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Y ¿tú recuerdas cuando leímos el Evangelio de Lucas? Acuérdate que antes de que esto sucediera, Pilato envió al Señor Jesús a Herodes. Y Herodes le escarneció y se burló de él. Y luego lo envió nuevamente a Pilato. Y entonces, bueno, pasó lo que acabamos de leer. Versículos 4 y 5. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Pero las personas no se conmovieron al ver al Señor Jesús así, sino que antes gritaron aún más. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato dijo esto seguramente hasta con cierto sarcasmo, porque sabía que los judíos, por estar bajo el dominio romano, no les era permitido dar muerte a nadie, como leímos el viernes. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y ellos estaban pidiendo su muerte. Versículos 8 al 10. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato pensaba que él tenía poder y autoridad, pero realmente no era así. No era exactamente así, porque Jesús le dijo, versículo 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Los judíos le habían entregado para que lo crucificaran y eran los que tenían mayor pecado. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Pilato procuraba soltarle, pero el pueblo le decía en forma de amenaza disimulada que si soltaba al Señor Jesús, era como si Pilato se estuviera declarando enemigo de César. Versículos 13 y 14. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta,
Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Los judíos contaban la hora primera desde las 6 de la mañana, pero los romanos contaban la hora primera desde medianoche. Así que acá estamos leyendo lo que sucedió el viernes a eso de las 6 de la mañana. Versículo 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. El pueblo judío fue el pueblo que Dios eligió para revelarse, para darse a conocer al mundo. Empezó en el pueblo judío. Y si tú lees el Antiguo Testamento, si tú lees todo el Antiguo Testamento, te darás cuenta del infinito amor y misericordia de Dios para el pueblo judío y para todos nosotros. Pero el problema, el gran problema desde el principio, era que los judíos nunca quisieron tener como rey, como su rey, a Dios, al Señor Jesús. Nunca. Mira, en el Antiguo Testamento, Dios echó fuera a los pueblos paganos, a los que habitaban ese terreno donde está actualmente Israel. Los echó fuera porque, como está escrito acá, ellos hacían cosas terribles. No los echó fuera porque sí, porque quiso echarlos fuera. No, los echó fuera porque hacían cosas terribles. Por ejemplo, una de las cosas que está escrita acá en la Biblia y que se sabe también por la historia y todo esto, es que esos pueblos paganos hacían sacrificios humanos a los demonios, a sus propios hijos los sacrificaban. Y bueno, muchas cosas horribles. Entonces Dios los echó fuera y le dio esa tierra al pueblo de Israel. Y les dio leyes, mandamientos, los 10 mandamientos y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y Dios les dijo: si ustedes obedecen mi ley, mis estatutos, yo los bendeciré y los traeré a una tierra que fluye leche y miel. Y bueno, cantidad de bendiciones que están escritas en la palabra de Dios. No solamente para ellos, para todos aquellos que tomemos la decisión de obedecer la palabra de Dios. Pero ellos siempre rechazaron a Dios, a pesar de que Dios también les advirtió que si ellos desobedecían sus mandamientos, si se rebelaban contra Dios, si tomaban el camino de la maldad, porque eso es rebelarse contra Dios, tomar el camino de la maldad. Si ellos se iban por ese camino,
también vendrían cosas terribles sobre ellos. Y ellos nunca quisieron obedecer a Dios. Si lo obedecían por periodos muy corticos de tiempo, pero no era la regla general. Lo que se ve en toda la Biblia es que ellos siempre rechazaron a Dios, desobedecieron a Dios, se rebelaban contra Dios. Y esa historia de Israel es la misma historia de todos y cada uno de nosotros. Esa es la naturaleza humana. Bueno, entonces, ellos hubo una época en que cuando llegaron a esa tierra, ellos no tenían rey porque ellos tenían a Dios, al único Dios verdadero. Y los pueblos paganos a su alrededor sí tenían reyes. Y ellos desecharon a Dios y le pidieron a Dios un rey, porque ellos querían ser como los pueblos paganos de alrededor. Y ellos pidieron un rey para sí, desechando a Dios. Y a pesar de que Dios les dijo que no pidieran rey, porque si tenían rey iban a sufrir graves consecuencias, porque el rey se iba a enseñorear de ellos, que los iba a hacer pagar impuestos, tributos, en fin, todas las cosas que sabemos que hacen los reyes. Pero ellos, ¿qué dijeron? Ellos dijeron, ay, no nos importa, danos un rey, danos un rey, danos un rey, y desecharon a Dios. Y ahí fue cuando empieza la historia de los reyes, y tú puedes leer todo eso en los libros de Reyes y Crónicas del Antiguo Testamento. Algún día llegaremos a esos libros si Dios nos permite seguir avanzando en nuestra lectura de la Biblia. El caso es que ellos nunca quisieron un rey. En el Antiguo Testamento y nunca. 2000 años después de eso, bueno, muchos años después de eso, llegamos a este momento del Señor Jesús, en el que ellos nuevamente rechazan a Dios. Vino el Señor de la gloria, vino el Hijo de Dios a este mundo a salvarnos. Y ellos nuevamente rechazan con todas sus fuerzas a Dios. Mira, volvamos a leer, versículo 15. Respondieron, la última parte dice, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Desecharon a Dios. Desecharon a Dios. Mira, ellos rogaban por un Mesías que los liberara del dominio romano. Pero lo que realmente hicieron fue que declararon su lealtad a Roma, a César, y rechazaron a Dios y le crucificaron. Y lo triste también es que 2000 años después, en nuestro tiempo, muchos judíos siguen rechazando al Señor Jesús. Muchos de ellos siguen esperando al Mesías, porque ellos no creen que el Señor Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos están esperando un Mesías. Y ese Mesías realmente va a ser el anticristo. Es un engaño que va a ser. Todo eso está escrito acá en la Biblia y lo estudiaremos poco a poco. Vamos a seguir en orden, leyendo la palabra de Dios. Leamos el último versículo, el versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos, Pilato, ¿no? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y el Señor Jesús fue crucificado. Pero bueno, nosotros sabemos que eso ya pasó y que nunca más volverá a pasar. Pero aún así es muy difícil leerlo. Volvamos a leer Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tú y yo, que sí creemos en el Señor Jesús, somos salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios. No es por nuestros propios méritos, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sé que este video ya está largo. Ojalá las personas lo vieran. Ojalá las personas se tomaran el tiempo de escudriñar la palabra, de aferrarse a Dios. Porque lo que viene para el mundo no es fácil. Y necesitamos estar aferrados a Dios con todas nuestras fuerzas. Ora, alaba a Dios y no dejes de escudriñar su palabra. Dios te bendiga, te guarde y te proteja y te libre de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén.